Anteriormente, en las reglas del Nuevo Mundo, ¿de verdad te creías que iba a compartir mis provisiones contigo? ¿De verdad te crees que hay alguien aquí fuera capaz de compartir sus provisiones con un tipo al que acaba de conocer? Eres mi comida, Kay. Pero quiero que sepas una cosa. No soy un vulgar caníbal, uno de esos desgraciados que optaron un día por comer gente muerta. A mí me gusta comerme a mis presas mientras todavía están vivas. Estás loco. ¡Toma esto, cabrón! ¡Ven! ¿Dónde coño se ha metido? No lo sé, pero mira, al menos hoy se ha quedado oxigenado. Tú, ¿estás vivo? Estamos entrando en el sector de las sonrisas muertas. ¿Quién son los sonrisas muertas? Unos fanáticos que se dedican a cortarse la lengua, a secuestrar personas para hacer rituales satánicos y cosas de esas. ¡Qué majos! No sabes cuánto, pero este es el único camino. ¿Qué? ¿Estás mejor? Sí, gracias a los dos. Yo soy Abby y este es Cadu. Toma. ¿Vamos? Cuídate, chaval. Nuestro amigo Reaper, del Territorio 7, tiene información que es extremadamente valiosa y la necesitamos aquí antes que nadie. Así que ya sabéis, chicos, quiero que lo encontréis, le arranquéis la puta cabeza y me la entreguéis. Lo encontréis, le arranquéis la puta cabeza y me la entreguéis. ¡Woo! ¡Hey, Socket! Que estas no son horas de hacer footing, ¿eh? Joder, esto podría ser un problema muy grave. Acabamos de atravesar el sector de las sonrisas muertas en una madrugada. ¿En serio esto es más grave? Esos dos de ahí son asesinos de la banda de Zambrana. Al que algunos llaman el flautista. De la izquierda si bemol, de la derecha re sostenido. Bonitos nombres. Zambrana es el jefe de la competencia, ¿verdad? Sí, venden armas y provisiones, igual que nosotros. ¿Crees que nos están siguiendo? No lo sé, pero me parece mucha casualidad que estén por aquí. Joder. No iban a por nosotros. Si no, aún los tendríamos detrás. Esos tíos son rastreadores expertos. Son capaces de seguir a un fugitivo durante semanas hasta que dan con él. Parece que los conoces bastante bien. Antes de unirme a los comerciantes del río, trabajé un tiempo para Zambrana. Ya te lo contaré. Bueno, aquí está. Ya hemos llegado. ¿Cuál es el plan exactamente? Vamos a conectar esta reliquia a tu repetidor de señales. A intentar contactar con la persona que envió el mapa. O sea que vas a usar esta cosa como antena. Sí, y una señal debidamente amplificada nos garantizará llegar a casi todos los sectores del territorio. ¿Y cómo sabes que recibirán nuestra transmisión? Si enviaran la transmisión, lo más probable es que también puedan recibirla. Utilizaré la misma frecuencia que utilizaron para enviar el mapa y les enviaré nuestras coordenadas actuales. Con un poco de suerte, aunque si tienes un plan mejor, aún estás a tiempo de hacerlo. Pues vamos allá. La primera vez fue por desesperación. La segunda por necesidad. La
tercera. La tercera fue la que me abrió los ojos. En ese momento me di cuenta de que nunca más podría volver a vivir sin probar ese sabor. Poco a poco mi paladar se volvió más exquisito, hasta el punto de obligarme a experimentar y buscar nuevas formas de saciarlo. Y con el tiempo me he convertido en un experto. He encontrado la receta para disfrutar de la carne en su punto perfecto. El secreto es que la comida, o la víctima si lo prefieres, tiene que estar viva mientras te la comes. Mi hipótesis es que el sabor único que se consigue al degustarla de esta forma se debe a la temperatura de la sangre, ya que los tejidos aún están vivos. Eso potencia las proteínas de la carne humana, haciendo que adquiera un gusto refinado, exquisito. Disculpa, no es mi intención aburrirte, pero tengo pocas ocasiones para disfrutar de una cena como es debido. Cuando tengo tiempo las aprovecho. Además, un par de indeseables están molestándome últimamente y por eso tengo que atraeros a estos lugares tan apartados y poco agradables. Y ahora, si te parece bien, vamos a cenar. ¿Cuánto tiempo llevamos emitiendo? Más o menos una hora. Esperaremos el tiempo que podamos, si no tendremos que volver mañana. Espera. Viene alguien. ¿Quién eres? ¿Me habéis llamado, no? No podemos dejar que se escape otra vez. Ya le hemos pillado 2 putas veces en este sector. Debe tener algún refugio por aquí cerca. Ya, pero es que ahora sabe que lo seguimos. No creo que se quiera quedar en esta zona. Quizás demasiado confiado. Sea como sea, tenemos que encontrarlo. Oye, ya sé que no es el mejor momento, pero tendríamos que hablar. Mira, solo fue una vez, ¿vale? Y no se va a volver a repetir. Así que déjalo ya, olvídalo. Oye, venga ya. Cállate. Si lo que dices es cierto, tenemos que encontrar a ese tío sea como sea. Sí, pero Remy Devon no es un cualquiera. Antes del Nuevo Mundo trabajaba para el gobierno, una agencia secreta. Es un asesino experto. Y en el territorio 7 no tarda mucho en hacerse famoso. Y no por su bondad, precisamente. Más bien por la violencia que emplea para matar. ¿Y de quién ha sido la genial idea de meter un psicópata en todo esto para conseguir algo tan importante? Las cosas no son como antes. Hoy en día cuesta encontrar gente honrada. Hicimos un trato con él y aunque me joda reconocerlo, es más útil un asesino como él que una buena persona. En el Nuevo Mundo, si no has matado a nadie es que estás muerto. Eso lo sabemos. Lo que no sé es por qué nos cuentas esta historia. Si esto lo escuchara la gente equivocada, tú y tu amigo desaparecido seríais los más buscados del territorio 3. Lo hago porque no tengo otra opción. Y porque yo solo no lo voy a encontrar nunca. Pero hay algo peor. Dentro de unos días, una milicia del equipo del Batallón de los Elegidos llegará al territorio. ¿Has dicho el Batallón de los Elegidos? ¿Estás seguro? A ver, vamos por partes. ¿Qué coño es eso del Batallón de los Elegidos? El Batallón de los Elegidos es una milicia que se formó en el territorio 7, después de la guerra.
Mucho más que eso. Son unos putos sádicos. Exacto. Y por desgracia solamente mi grupo le puede hacer frente. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Te contaré. Vale, entonces supongamos que conseguimos encontrar al tal Remy Devon este. ¿Cómo extraemos la información de los cerebros? De eso me encargo yo. De momento lo importante es que llaméis a vuestra gente. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que vengan los miembros del batallón? Según el último informe, entre 8 y 9 días. No funciona el comunicador. ¿Cómo que no funciona? Coño, que no funciona. El mío tampoco funciona. Solo recibo el patrón de una señal medidora de frecuencias. Están bloqueando las comunicaciones. Esto no me gusta nada, ¿eh? Este símbolo... ¿Qué pasa? El batallón de los elegidos. Están allí. No son muchos, pero lo suficientes para dar problemas. Tenéis que volver a vuestro local y avisar a vuestra gente. Alguien está bloqueando la puta señal. Yo no necesito saber nada más de él. Por favor, no me vengas con eso de que el Señor la ha puesto en nuestro camino. Mira, comida no tengo, pero si quieres te puedo pasar antibióticos. Si no reciben tu mensaje. Pues entonces, damas y caballeros, prepárense para lo peor y que empiece el baile.